En esta presentación vamos a ver características morfológicas y fisiológicas del cultivo de papa. La papa es una planta herbácea anual que se inicia en forma agámica a partir de sus tubérculos. Los tubérculos presentan un extremo apical en donde se concentra la mayor cantidad de hojos o brotes y un extremo basal, también conocido como ombligo, que es el sitio por el cual se encontraba en conexión con la planta madre. Externamente, los tubérculos presentan una epidermis que puede ser, según la variedad, de distintos colores, y lenticelas, que es por donde se produce el intercambio gaseoso con el ambiente exterior. Distribuidos en toda su constitución, presentan un número variable de hojos o brotes que a su vez contienen 3 yemas, una yema central y 2 laterales. Por tratarse de un tallo, el tubérculo presenta dominancia apical. Por lo tanto, si se produce su brotación en un estado joven, ocurre que se encuentra en este estado de dominancia apical donde se ve beneficiada la brotación de las yemas que se encuentran en ese extremo apical y a su vez de la yema central más que las dos laterales. Este es un momento inadecuado para utilizar el tubérculo para la plantación, dado que tubérculos brotados en su etapa de dominancia apical generan plantas con un solo tallo, lo que desde el punto de vista productivo es no deseable. Internamente, los tubérculos están constituidos por una corteza en donde la composición predominante es en proteínas y en almidón, un sistema vascular que une o conecta los ojos o brotes con otras partes de la planta y entre sí, un parénquima de reserva, que es el principal tejido de almacenamiento y que junto con la corteza y la médula constituyen la carne del tubérculo. La médula es la parte central del tubérculo en donde el contenido de almidón disminuye significativamente y predomina el contenido en agua. En los tubérculos tenemos que diferenciar lo que es la edad cronológica de la edad fisiológica. La edad cronológica es el tiempo transcurrido entre la cosecha y la plantación, mientras que la edad fisiológica tiene que ver con la evolución por la que va atravesando ese tubérculo y está sujeta a la interacción entre factores que se dieron durante la etapa de crecimiento y almacenamiento. En un primer periodo, inmediatamente después de la cosecha, el tubérculo presenta un estado de reposo o dormición de duración variable según la variedad, según las condiciones de cultivo y de almacenamiento. Superada esa instancia de reposo, los tubérculos que broten, en ese estado juvenil podríamos decir, brotan, según dijimos previamente, con dominancia apical, desarrollándose predominantemente los brotes que están en el extremo apical del tubérculo. Evitando la brotación en ese estado y dejando que la brotación ocurra más avanzadamente en la edad fisiológica del tubérculo, lo que vamos a observar es que los brotes pueden brotar en forma más equivalente entre ellos, sin predominancia de unos sobre otros. Esta es la etapa de brotación múltiple y es la etapa deseable para realizar la plantación del tubérculo, porque es donde a partir de un tubérculo vamos a obtener más cantidad de tallos. Por último, un tubérculo que brota en su fase de senectud, es decir, un tubérculo envejecido, lo que va a producir es una brotación que generará tubérculos de menor tamaño. La formación del tubérculo se produce, o la formación de la planta, se produce a partir de la plantación de este tubérculo madre o semilla, que a partir de sus ojos o brotes inicia la brotación. A partir de estos ojos o brotes, de esas yemas, se generan tallos y ramas que en un primer momento crecen bajo tierra, permaneciendo de color blanco por falta de contacto con la luz. Luego, una vez que emergen, toman un color verde
que puede tener alguna tonalidad violácea en determinados cultivares, y a su vez desde esos tallos o ramas se generan raíces de tipo adventicias. Del mismo modo que a partir de las axilas de las hojas que se encuentran en esa parte basal de los tallos, se forman los estolones. Los estolones son tallos de crecimiento horizontal que van a crecer en longitud y luego, bajo determinadas condiciones ambientales, van a detener su crecimiento en longitud para comenzar a acumular reservas en el extremo. Esta situación ocurre cuando los días se acortan y con temperaturas por debajo de 18 grados, que son las condiciones que tienen que darse para que los estolones detengan su crecimiento y comience a producirse la acumulación de reservas en su extremo, que es lo que va a dar origen a los nuevos tubérculos. La cantidad de horas diarias que se necesita para que esto ocurra depende de los cultivares. Los cultivares más precoces, es decir, que van a poder formar tubérculos más tempranamente, tienen lo que denominamos un fotoperiodo crítico más elevado. Por ejemplo, con días de 16 horas ya pueden comenzar a acumular reservas. Mientras que los cultivares que se comporten como más tardíos tienen un fotoperiodo crítico más bajo, es decir, por ejemplo, van a requerir días de menos de 12 horas para iniciar la tuberización. En forma simultánea con la formación de los tubérculos, en la planta ocurre la floración. Si observamos la curva de crecimiento de un cultivo de papa, en este caso la curva verde está representando el aumento o el crecimiento vegetativo de la parte aérea, mientras que la curva amarilla está representando el crecimiento de los tubérculos. Lo que se observa a partir de la plantación es que aproximadamente entre 2 y 3 semanas después se produce la emergencia en forma simultánea y durante los 15 días posteriores la aparición de estolones. Posteriormente, 20 a 30 días después de la emergencia, se inicia la formación de los tubérculos, acompañada, como dijimos, por el acortamiento de los días y temperaturas inferiores a 16 grados. Previo a la formación de los tubérculos y durante parte de ese proceso, lo que se observa es un crecimiento vegetativo importante de la planta, y es importante también favorecer prácticas que lo promuevan, porque los fotoasimilados que van a ser las sustancias que se van a almacenar en los tubérculos surgen a partir de la fotosíntesis que realizan las hojas y tallos en la parte aérea. A partir de la etapa final del llenado de los tubérculos, lo que se comienza a observar es un decrecimiento de la parte vegetativa hasta llegar a paralizarse. Resumiendo entonces lo que vimos, la planta dijimos que era de tipo herbácea y anual, que la iniciación del cultivo se hace en forma agámica a partir de los tubérculos que se denominan papa semilla o tubérculo madre. Ahí debemos diferenciar lo que es la edad fisiológica de la edad cronológica del tubérculo. La nueva planta se va a formar a partir de un brote del tubérculo. Y a partir de ese brote de las axilas o de las yemas que se encuentran en las axilas de las hojas de esos brotes, se van a generar estolones. Esos estolones que van primero a crecer en longitud, posteriormente detener su crecimiento y con el acortamiento de los días comenzar a acumular reservas en su extremo, generando los nuevos tubérculos.